¿Cómo me gusta, Franco, conocer a más gente de la comunidad, del podcast? Os conocemos por el Discord y demás, pero está bueno verse en persona para charlar. Sí, eso, ¿verdad? Bueno, antes que nada, feliz año, Raúl. Disculpame. Feliz año. Hay que ser Feliz año, educado, Franco. Sí. No, a ver, es verdad eso. A mí también me gusta conocer. De hecho, estaba pensando de decirte si no organizamos un encuentro. No una grabación, ¿no? Como el año pasado, sino algo más como informal, ¿no? De encontrarnos. Claro, Franco, te decía que me encontré con José, con Ramiro, con Nahuel y con David en un restaurante aquí en Berlín. Pero no entendí. O sea, ¿nos vamos a encontrar con ellos? ¿Organizaste algo? ¿O qué? No, que nos encontramos ya, Franco. Fue esta semana, el martes. No, ¿se encontraron ya? Sí, nos encontramos. ¿Y cuándo? Escuchas, Franco, esta semana te estoy diciendo. Sí, pero no, perdón, ¿no? Pero no me avisaron. O sea, no, lo pusimos en el Discord. ¿Qué te tenemos que mandar? Podrían haberme avisado, ¿viste? Que lo hicimos, Franco, que estaba en el Discord. ¿Y por qué se encuentran en Berlín? Siempre Berlín, o sea, nunca a nadie se le ocurre decir, bueno, viajamos a Baviera, tomamos un tren. No, un día vamos a ir, Franco, a Berlín. Déjame a Baviera. Déjame contar que lo pasamos bien y que, no sé, que estuvo genial vernos ahí con esta gente. No. ¿Sabes qué? Corto la música, pongo la intro y empezamos. Si votás en Alemania, tenés 2 votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior, que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil vinimos a cumplir ese deseo, porque esto es el tercer voto, política alemana en español. Buenos días, Franco. Buenos días, Raúl. Que estás enfadado todavía, ¿o qué? Y no sé, ¿viste? Hacen un encuentro, no me avisan, Bueno, me dejan ahí. Pues estuvo muy bien, luego te lo cuento si quieres. Vale, pero ¿qué tal has empezado el año a pesar de esto? Y acá sacando nieve. Tenemos ahí 7 centímetros de nieve en la puerta de casa, así que está buenísimo levantarse a las 6:30 como cada día y decir, me tengo que vestir rápido y salir a sacar la nieve con la pala y el escobillón, porque aprendí algo en este proceso de integración tan largo que llevo, y es que si no sacas la nieve rápido, después pasa la gente, tampoco pasa tanta gente por la puerta de mi casa, pero los que pasan y te la aplastan, entonces después para sacarla es más difícil, estás luchando más tiempo. No, y no solo eso, que si se caen y se hacen algo, puede que seas tú responsable, ¿no? De eso. Exactamente, esa es la razón principal por la que hay que sacar la nieve. Exacto. Hay que tener buen Algo seguro. que aprendí viviendo Espacio acá en el patrocinado sur, ¿no? por Allianz. No, esto lo aprendí viviendo acá en el sur, porque en Berlín nunca agarré o sea, nunca tuve que sacar la nieve de la puerta de aquel. Porque lo hacía otra persona, el Hausmeister, ¿o quién lo hacía? Lo hacía el Hausmeister, exacto. Claro, viva los Hausmeister. Franco, ¿sabes que este año somos, hablando de Berlín y Bayer, somos más iguales entre Berlín y Bayer? No sé si está mal el guión, pero no entiendo cómo. Nada, luego te lo cuento. Pero tenemos un invitado especial, vamos a hablar con Juan Francisco Álvarez, que es un periodista español freelance que trabaja para varios medios y que lleva 10 años en Berlín Amateur sacando un artículo con lo que cambia en Alemania cada año y que está muy bien, es un artículo de servicio público y en él pues cuenta una cosa que luego te voy a explicar. Pero eso lo vamos a ver luego, Sí, Franco. me parece muy interesante a ver de dónde vas a sacar algún tipo de justificación para comparar a Berlín y a Baviera. Pero a mí me gusta, Raúl, las cosas ordenadas, como deben ser, después de más de 10 años viviendo acá. Vamos a empezar por las encuestas, como se debe en el tercer voto. Vamos, hombre. Hay elecciones en Berlín, no sé si te enteraste. Sí, me enteré. Me enteré porque me llegó la cartita que tengo que volver a votar. Ya sabes que yo como ciudadano europeo puedo votar solo en el Bezirk, en mi distrito, digamos en la comunal, las elecciones del ayuntamiento. Soy uno de esos 20% de ciudadanos berlineses que no puede votar a las elecciones regionales, ni a las federales tampoco, porque no tenemos la nacionalidad. Tampoco podemos ser Wahlhelfer, o sea, ayudantes en el día de las elecciones, pero sí podemos ser otra cosa que si quieres luego te cuento.
Después me contás. Pero tenemos las encuestas entonces, es 12 February, ¿no? Es el termin, o Sí, sea, señor. el 12 de febrero. Ese día pasan muchas cosas, Franco. ¿Cuántos días pasaron de la última elección en Berlín? 1 año y medio, ¿sí? 1 año y medio. No, un poco menos. Un año, fueron como las federales. Claro, 26 septiembre. de septiembre. Sí, 1 año y medio, sí. 1 año y medio, sí. Mira vos, y ahí solamente para el que esté perdido o la que esté perdida, los berlineses decidieron porque tenían ganas de votar de vuelta, ¿no? ¿O hubo alguna otra razón? No, la razón es que fue un desastre. Entonces se impugnaron varias mesas electorales y la autoridad judicial decidió repetir las elecciones y nadie dimitió, ¿eh? Nadie dimitió, ni siquiera el organizador de las elecciones. Claro. Para tirar abajo uno de esos mitos, ¿no? Un poco en La este... eficacia berlinesa. Claro, bueno, eso no es un mito, es una realidad, pero digo, Sí. no, me refiero al hecho este de muchas veces se lee, ¿no? Porque en Alemania cuando hay un error la gente renuncia. Bueno, algunos sí, algunos no. No renunció nadie aquí. Claro. No renunció nadie y las personas que organizaron las elecciones, que fue el Senado anterior, es decir, concretamente el SPD, los Verdes y Die Linke, porque había un tripartito, se vuelven a presentar y tienen toda la intención de seguir gobernando y se vuelven a presentar con los mismos candidatos, sin ningún tipo de problema. No pasa nada aquí. Claro. Bueno, y en función de estas elecciones, obviamente hay encuestas, ¿no? De intención de voto y vemos un par de cuestiones interesantes, ¿no? Había una que yo había tomado para analizar un poco los escenarios posteriores, es decir, qué tipo de gobierno podría continuar al actual. Y hay alguna que otra novedad. Primero que la CDU está primera en Berlín, que bueno, ha ganado elecciones en Berlín la CDU históricamente, pero digo, en los últimos tiempos no ha sido el caso de grandes desempeños electorales y llama la atención que esté en 23% hoy, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con dos cosas, posiblemente tres, ¿no? A nivel nacional la CDU está primera y bueno, se traslada también en otros territorios, pero en el caso de Berlín, bueno, pues tiene que ver que los ciudadanos están votando por segunda vez en 1 año y medio por un desempeño negativo, ¿no? del Senado actual, de organizar unas elecciones mal. Y tercero, tiene que ver con que las encuestas que están haciendo ahora están todas, ¿cómo se dice?, intoxicadas por un debate que existe en Berlín desde el día Nochevieja, con lo que ocurrió con los fuegos artificiales y los disturbios por la ciudad, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, pero eso lo vamos a comentar en un ratito, ¿no? Ese tema, así que lo ampliamos, pero simplemente para tener una referencia, escenarios electorales posibles. Actualmente gobierna en Berlín el SPD en el gobierno, o sea, en la alcaldía, acompañados del Partido Verde y de la izquierda, ¿no? Die Linke, que sería el gobierno que venía gobernando previamente y que de alguna manera había sido... digamos, continuaba en el poder y ahora eso está en duda. No necesariamente que vaya a terminar, pero hay al menos otras opciones posibles. Claro, Por ejemplo... la mayoría actual se mantiene, digamos, se puede mantener, pero sí que hay otras opciones. Claro, pero la otra opción, por ejemplo, es que se mantenga esta constelación que acabo de escribir, pero con un pequeño mínimo cambio, y que sería con qué partido termina primero y por consiguiente se termina nombrando a la próxima alcaldesa, ¿no? Porque podrían el Partido Verde terminar primero y ahí... Primero de esos tres. Claro, primero de esos tres y en consecuencia reclamar el puesto 1, ¿no? Claro. Y ahí aquí yo me pregunto cómo se resuelve ese lío. Claro, aquí van a pasar dos cosas, ¿no? Probablemente, aunque bueno, queda todavía menos de un mes, pero como los partidos en el poder, el tripartito, se está empeñando en hacer una campaña horrible, pues lo más normal es que acabe como está ahora, ¿no? Que la CDU gane por poco, quede primera, y que luego queden seguidos, pues, Verdes, SPD y Die Linke. Si los Verdes quedan por delante del SPD, tienen un problema en la coalición, que es que en 1 año y medio tienen que decidir, o sea, 1 año y medio después de haber elegido a Giffey como alcaldesa y como líder de esos tres partidos, de ese gobierno de tres partidos, cambiarle y poner a Bettina Jaras, ¿no? Sí. Entonces, Giffey no se va a quedar de vicealcaldesa, me parece a mí. Claro. Entonces, eso sería difícil para ella, ¿no? Va a ser complicado. Y lo otro complicado es que la tradición alemana, en general, dice que quien gana las elecciones, ¿no? Aunque
que luego es verdad que no siempre es así, pues tiene el mandato, ¿no?, de formar gobierno, ¿no? Claro. Pero entonces ahí va a haber dos tensiones, ¿no? Una con la CDU queriendo formar gobierno y atribuyéndose ese mandato ciudadano, y otra con el tripartito diciendo sí, bueno, has ganado, pero la suma del tripartito sigue siendo mayoritaria, Claro. y con la tensión interna de decir, bueno, quién va a ser de los dos, ¿no? Ahí, en ese caso, ¿no? O sea, imaginemos, ¿no?, que gana la CDU y Ujú, Kai Wegner, que es el ujú, candidato y jefe de la CDU en Berlín, ujú. decide, bueno, yo voy a formar gobierno. Muy conocido en su casa, por cierto. Sí, Kai claro. Werner. Entonces él dice, bueno, voy a intentar formar gobierno y lo primero que puedo hacer es ir a hablar con los verdes, porque con estos Claro, resultados podría estar más o menos cerca de llegar Kiwi. a la mayoría, que están 66 escaños. Ujú. Lo que pasa es que los verdes en Berlín no se caracterizan por su pragmatismo. No, Y en ese caso me lo imagino bastante difícil que esto suceda, y que se animen a hacer esta coalición verde y negro que ya existe en varios lugares de Alemania. O sea, ya no sería una novedad. Para yo lo Berlín veo sí sería una novedad, ¿no? altísimamente complicado. Lo que no veo tan complicado, Franco, digamos, conociendo la personalidad de los dos líderes del SPD de Berlín, uno lo conocemos mejor, que es Raed Salet, y la otra, la alcaldesa Franziska Giffey. Ujú. No veo complicado que si en el escenario de que la CDU gane y que el SPD quede por debajo de los verdes, y que los verdes exijan ser la alcaldía, que el SPD y la CDU que el SPD le ofrezca a la CDU gobernar juntos si respetan a que la alcaldesa siga siendo Giffey. Claro, pero ahí la CDU, habiendo salido primera de la elección, tiene Sí, pero que ponerse por debajo. desmonta un tripartito, ¿no? De En izquierdas. un contexto de gobierno socialdemócrata a nivel federal. No sé, tengo mis dudas con Sí, esa. yo también, pero lo que digo es, más pragmático que Giffey no va a haber. Giffey va a hacer todo lo posible por quedarse en el poder. Sí, Y Haras no va a hacer todo lo posible por ser alcaldesa. no, ella está muy feliz con las bicisendas de Berlín. Claro, por eso, Una, por eso. una cosa más, Raúl, que Ujú. ojo con el Partido Liberal, que se O puede quedar Jamaica. afuera. Sí. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Chaya. Chaya. Chaya, que es como chai latte, pero Chaya. Sí, Chaya, que es el hermano de otro Chaya, famoso. sí, del secretario general de la CDU actual, Claro, de aquí Mario. los padres les dijeron, para no poner todos los huevos en la misma cesta, dijeron uno al FDP y otro a la CDU. Así siempre ganamos, Sí, amigos. sí. Y ojo que Mario Chaya, no el que vas a hablar del liberal, sino el de la CDU. Él tiene un récord que es ganar Sí. consecutivamente varias veces el mandato directo en Marchán. Lichtenberg, ¿no? Lichtenberg, perdón, no Marchán. Sí, el este de Berlín. Es raro ahí, ¿no?, que gane el CDU, pero sí. Ahora me entraste la duda si no fue Marzán, para, lo voy No, a buscar. es Marchán. Es que me cambias, me Sí, sí, cambias. tenés razón. A ver, pará. Sí, Marzán, tenías razón vos. Bueno, Marchán Hellesdorf. Qué odioso cuando tienes razón, Raúl. Claro. Bueno, no pasa nada, Franco, es así siempre. Pero tiene unos carteles. Mira, podemos hablar de carteles ya, porque empiezo con. Dale, dale, empecemos con los Me carteles gustan los electorales. carteles de Chaya. ¿Por qué me gustan los carteles de Chaya? Porque son calurosos y generan Caluroso. por el color, tienen colores cálidos, y él sale con un pelo ahí bien peinado, pero con unas entradas de estas que no ha ido a Turquía todavía. Que luego hablaremos de los alemanes que van a Turquía, pero bueno. Y dice, me gusta el eslogan, Warum bei neue Wahlen alte Problema wählen, ¿no? Que por qué en unas nuevas elecciones votar viejos problemas, ¿no? Ujú. Y me gustan los colores cálidos. Y la verdad es que de todas las campañas me parece la más llamativa, porque es verdad que llama la atención por sus colores, han cambiado los habituales del FDP. Y luego estoy viendo que Die Linke, por ejemplo, ha perdido una oportunidad, o está perdiendo una oportunidad única, que es hacer una campaña de un solo tema, que es el tema de la vivienda en Berlín, que pues si no es la primera preocupación de los berlineses, pues está entre las tres primeras. Y ellos fueron los únicos que una vez, tras el resultado del referéndum, que estaba a favor de expropiar viviendas a los grandes tenedores de viviendas, nunca se llevó a la práctica, porque la alcaldesa Giffey no quería, ¿no? Estaba en contra.
Entonces, solo con ese tema podían haber hecho campaña. Pero claro, lo que pasa, Raúl, es que como diría mi abuelo Osvaldo, D-Link está más perdido que perro en cancha de bochas, ¿no? Bueno, claro, está tan perdido, Franco, que hay claro, el hipster de Klaus Lederer sale unos carteles súper bien, tal. Bueno, él es muy de ir a clubs. El otro día contó que en los Falla Haven se fumaba unos porritos de marihuana, todo bien. Lederer Klaus es el líder de D-Link, ¿no? Sí, el Lederer de D-Link, perdón por el juego de palabras. Bueno, pues hay un cartel que me apasiona de D-Link. D-Link, recuerden, señores, es el partido heredero digamos, heredero después de muchos años, pero sí, heredero del partido único de la RDA, ¿no? Del SED. Y bueno, no son precisamente procapitalistas ni promercado. Hay un cartel que dice: lo que no regule el mercado, lo regulamos nosotros juntos. Y yo pensaba, ostras, yo pensé que D-Link pensaba que hay cosas que no puede regular el mercado, no que va a recoger los restos de lo que el mercado no regule, ¿no? Wow. Y me pareció feo ese cartel, porque dije, pero ¿qué credibilidad tiene esta gente? ¿Sabes? Y luego, claro, Giphy tiene un cartel que sale en un despacho, fuera no hay mucha luz y hay una lucecita que la enfoca a ella y pone Arbeiten für Berlin. Hombre, Giphy, te pagamos un sueldo bastante majo para que arbeites für Berlin, ¿no? Sí, que digamos que se sobreentiende. Y luego, y los verdes... Para antes de que sigas, todos los carteles que estamos mencionando los vamos a poner en la descripción del episodio para que lo puedan ver con link y todo. Una cosa sobre ese de Giphy que acabas de mencionar. La foto es buena. Está buena la foto. Parece como que trabaja hasta cualquier hora, ¿viste? Como que sí, walk and trabaja de noche. Trabaja de noche, tiene un móvil ahí que lo tiene apagado, no está con luz, con lo cual no lo acaba de tocar. O tiene muy rápido lo del bloquear pantalla. Perdón. Y es una carpeta de firmas, me parece. Esas típicas carpetas de firmas, ¿no? que hay en la administración que les pasan a los cargos que tienen firma para que firmen. Yo a mí me las pasaban en su momento y las firmaba todas religiosamente. No, pero... y luego está los verdes, ¿no? Que no han optado por la vaca esta vez. Sí, me preocupa eso, Raúl. Ni una vaca sí, que estuviste en Berlín hace 2 semanas, Franco, y no viste ninguna vaca. No, y me Bueno, preocupó. hay un cartel de Berlín que sale una chica mirando como hacia allá, y por cierto, que sí, es un erizo lo de dentro de la... David lo descubrió el otro día. Larga, David en el Discord. El logo de esto, que es una margarita, dentro es un erizo también. Y pone Ganz Berlin mit Nehmen. Y yo no entiendo nada. ¿Qué es Ganz Berlin mit Nehmen? ¿Qué quiere decir, Franco? Pero yo no la hice yo, Raúl. Pero... la intento explicar. No, pero... y luego está la CDU. Bueno, AfD mejor no hablamos, porque bueno, es lo típico. Y la CDU, que tiene un par de mensajes también. Hay uno que dice: mi política no tiene que gustar a todo el mundo, pero tiene que funcionar para todos, que está bien, cae, muy bien. Pero hay otra del viejo libro de frases hechas de... Sí, pero bueno. Pero luego tiene otras que son un poco heavies, ¿no? En plan, todo Berlín necesita a la policía, pero no a este Senado. O sea, hay varios carteles que son un poco antipolítica, ¿no? O el del otro día de Berlín Fallen, Senat Feuer, ¿no? Como que festejar Berlín expulsando o dimitiendo, expulsando, ¿no? quitando al Senado. O despidiendo, ¿no? Despidiendo al Senado. Pero claro, ahí Fallen y Foyen, ¿a dónde nos lleva? Al Sylvester, otra vez, ¿no? Claro, sí. Ahora vamos a hablar estamos haciendo una venta demasiado larga, ¿no? Sobre Sylvester. Pero está bueno mirar un poco los carteles, porque no creo que los carteles necesariamente, siempre lo decimos, ni los spots ganen votos, pero marcan un poco la línea del mensaje político, ¿no? Que es lo que nos interesa mirar siempre. Y bueno, yo, Franco, ese día, el 12, no puedo votar. Puedo votar al Bechir, votaré por correo. ¿Por qué tengo que votar por correo? Porque ese día me he apuntado para seguir la jornada de manera más intensa, desde dentro, y porque sabes que nos encantan las encuestas, a ser encuestador, Franco. Maravilla. Voy a ser encuestador de Forsum Group Belen, que luego darán los datos cuando terminen las encuestas a pie de urna, esos datos que da la HDF, y algunos de esos datos que den los habré recogido yo, Franco. Y bueno, qué increíble. ¿Y vas a cometer sesgo intencional de selección? Obvio, voy a cometer todos los sesgos posibles, que es lo que me han enseñado en el máster de investigación electoral. Todos los sesgos posibles. No, está muy bien. Mira, me vas pagan a filtrar data, ¿no? En la mesa tal, va ganando tal. Sí, te lo voy a pasar a ti.
y el Discord. No, me mandan hago una Zulun, ¿no? Una formación online. Me mandan un paquete por una compañía de con toda la documentación y me pagan un dinerillo, ¿sabes? No está mal. No está mal. Eso sí, tengo que estar de 8 de la mañana a 6 de la tarde ahí diciendo Halo, sea Liebe Her. Hay una votación secreta en Discord que dice que toda la plata que ganes ese día la vas a gastar en anchoas y la vas a poner a disposición del grupo de Discord. Pues mira, no, ¿sabes en qué la voy a gastar? ¿En qué? Voy a gastar en pintas en Dublín, porque esa misma noche me voy a Dublín 2 semanas a un curso intensivo de inglés para poder hacer el tercer voto política alemana en inglés. Ah, no, que no. Está muy bien, Raúl. No, está bien, qué mal que la pasas. Escucha, una última cosa sobre Berlín, Venga. sobre las encuestas Sí. que encontré, Ujú. una encuesta del 18 de enero, o sea, de hace muy poquitos días, De ayer, y pues la de ayer. hicieron dividiendo Berlín este y oeste, que siempre es Eso me interesante. encanta. Eso Así me que encanta. te la leo rápido por partido que llama la atención, ¿no? Venga, Un dale. poco para otra vez hablar de esta diferencia entre el este y el oeste que se refleja en el resto de Alemania. Ujú. En Berlín Occidental, es decir, la vieja República Federal Alemana, la CDU, por ejemplo, tiene 27% y le siguen los verdes con 22%. En el este del país, es decir, la vieja República Democrática Alemana, la RDA, Ujú. esto cambia y la CDU baja de 27 a 18, o sea, casi 10 puntos menos en el este, y los verdes bajan, ¿cuánto dirías que bajan? ¿10 puntos también? No sé. No, ¿Cuánto? baja solo 4. De 22 a Wow. 18, lo cual me llamó la atención. Claro, después uno dice, bueno, está Kreuzberg. Perdón, no Kreuzberg, Friedrichshain, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí entendés un poco ese cambio. Ujú. El Partido Socialdemócrata en el oeste saca 20 y en el este saca 17, 3 puntos menos. Y la diferencia positiva en el este es para Die Linke, que sube de 8 a 14, y para AfD, que sube de 9 a 15. Ujú. Es decir, que esa diferencia entre el este y el oeste la seguimos viendo pese a más de 30 años de la caída del muro de Berlín en la intención de voto en Berlín, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. En fin, Perdura y perdurará. Andás el a ver cuántas muro, generaciones. el muro visible, ¿no? No, el muro Es visible. tremendo. Ujú. Bueno, a nivel federal, simplemente Ujú. para comentar, 29% la CDU, lo cual Sí, llama la atención, ¿no? sigue parecido ahí, sí. Que esté tan Ujú. arriba. Esto Ujú. significa que hoy sí ya se podría armar con mucha tranquilidad un gobierno, entre la CDU y los verdes, ¿no? A nivel federal. Podría volver también la gran coalición con estos números. Ujú. Pero quiero decir, hay una alternativa clara al actual gobierno, el tripartito con liberales, verdes y socialdemócratas, pero hay un gran problema y es que Friedrich Merz, el líder de la CDU, tiene un discurso que, que le costaría mucho a los verdes aceptar, tragarse el sapo, digamos, para luego Yo formar creo gobierno que eventualmente, ¿no? Y es de eso imposible. queríamos hablar hoy, ¿o no? Claro, es que Friedrich Merz está creciendo, o sea, la CDU, pero bueno, seguramente a costa de perder aliados, ¿no? También con lo que está haciendo, ¿no? A ver, Pero ¿y bueno, qué está haciendo Raúl? ¿Lo querés escuchar directamente? bueno, venga, dale, ponlo. No, ya lo he escuchado, pero ponlo, sí. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es hier solche Exzesse gibt. Und das fängt ja nicht mit Berlin und Neukölln an. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Hago una pausa, Raúl. A ver, No vamos a puedo. traducir un poco por partes Sí, vamos a para traducir. quien no habla alemán. Igual esto lo vamos a poner ahí, hay que verlo, como lo dice, ¿no? Porque cómo suena, quiero decir, espero que tuviese, yo tengo, y tú también delante del micro, el tapa esto, ¿no? ¿Sabes Sí. cómo se llama esto? No sé cómo se llama, la tulipa esta. El nombre científico es el coso Necesita- redondo. Coso redondo. Necesita un coso redondo ese cuando habla porque escupe todo el rato, el tipo. Porque es como hace, verbitten.
A ver, Bueno. lo que dijo Friedrich Merz es una suerte de análisis, ¿no? Que le pide Markus Una Lanz. suerte de análisis. Bueno, Eh, es muy generoso eso, Franco, sí, sí. No, él está hablando de los desmanes y el desastre que fue la Sí, noche Silvestre. de Nochevieja y Año Nuevo en Berlín, que no fue solo en Berlín, ¿no? Hubo en otros lugares de Alemania. Sí, sí. Descontrol, gente tirando fuegos artificiales contra la policía o contra las ambulancias que ambulancias, sí. pasaban, Un desastre contra la absoluto. gente, a las ventanas, hay gente lastimada por eso. Bueno, fue Intolerable. realmente un descontrol, ¿no? Sí, un intolerable. Digamos, Intolerable. en todo el sentido del concepto fue un descontrol y Sí, sí. absolutamente fuera de lugar. Y obviamente hay investigaciones sobre eso y seguramente habrá, la justicia tendrá que actuar en ese sentido. O sea, Claro. no hay ningún tipo de justificación para hacer lo que se hizo, ¿no? Ni lo festejo ni nada. El problema de esto es cómo en el debate público se empezó a ordenar desde el punto de vista del framing, ¿no? De los marcos Claro. que tanto nos gusta Al hablar a segundo. nosotros. Al segundo. Al segundo, claro, al segundo de que esto sucediera, rápidamente se emparentó este comportamiento con la situación de ser migrante, ¿no? Básicamente, Sí. o tener migración sin Hintergrund, que en alemán significa ascendencia migrante. Sí, pero de unos migrantes concretos de países árabes, ¿no? Claro, claro. Musulmanes. Entonces, ahí Friedrich Merz lo que intenta de alguna manera es establecer esta visión. Una relación en este caso sería causalidad, ¿no? Sí, Si sí, eres sí. Esto migrante sucede árabe, sucede porque es migrante árabe. Sí, sí. En concreto dice que esas personas de origen árabe o de ascendencia migrante árabe no saben comportarse según las reglas del Estado Alemania. alemán, ¿no? Y no aceptan, no aceptan las reglas. No Y aceptan la bueno, autoridad, ¿no? sí. Como bueno, una serie de Claro. reclamos, ¿no? Y de, No, y sé, luego de pone el elementos ejemplo de... que no tienen ningún tipo no se pueden sostener por sí mismos, ¿no? Más No, allá de que... científicamente cero. Eso Claro. es racismo puro y duro, es racismo puro y duro, pero es que pone el ejemplo de la escuela, ¿no? Que en las escuelas, cuando los profesores pues no pueden, digamos, llamar la atención a los chicos, se lo llaman y vienen los padres de esos chicos y entonces, bueno, se meten con los profesores y tal. No ha estado en la escuela en su vida, Friedrich Merz. No, y No ha estado en la además escuela. eso Porque- que él menciona es la típica historia que se cuenta de boca en boca, ¿no? Que Claro, tampoco claro, tiene ningún claro, tipo de ningún respaldo. Tal Yo vez te pasó, digo, tal vez no pasó, pero no hay datos donde yo, uno pueda decir, bueno, sí, regularmente sucede tal y cual cosa. yo Al te menos digo, él en no lo general, cita, ¿no? no, en general, o sea, y eso sí está demostrado, los nacionales de un país, da igual el que sea, los nacionales de un país que viven en ese país del principio, que han nacido en ese país, nacionales que han nacido, me refiero, no nacionales y que son quienes tienen más recursos para poder tener ese tipo de comportamientos frente a una autoridad. En la escuela, donde sea. Yo no me imagino a un padre o una madre migrante con dificultades para, pues no digo los que han nacido aquí, sino los que han venido después, con hablar alemán, digamos, estándar, para ir a la escuela y poder reprocharle a un profesor algo, ¿sabes? Claro. Lo veo más fácil que lo pueda hacer una persona que ha nacido en Alemania o que tiene un nivel C2 de alemán, ¿no? El punto en ese caso, es que si Pero estamos hay... entrando en su marco, ¿sabes? Es que me pongo nervioso. No, totalmente. La situación es que igual que los que tiran fuegos artificiales contra una ambulancia, si hay una persona que maltrata a un maestro, es una persona que maltrata a un maestro, ¿no? Sí, no es un árabe que maltrata a tu maestro. Y no hay necesariamente que correlacionarlo con las características de esa persona. Claro. Ni que viene de Arabia o de no sé dónde, ni que es alto, ni que es bajo, ni que es hincha del Bayern München, ¿no? Claro, o sea, eso da es. igual. En ese No, aparte sentido. que esto es como cuando decían, y voy a poner dos ejemplos. Aquí están ligando el tema del desmadre de los fuegos artificiales con la comunidad árabe. ¿Qué pasa? Que los fuegos artificiales en Alemania son un invento de la comunidad árabe. Eso es alucinante. O cuando decían que el antisemitismo en Alemania lo habían traído los migrantes árabes. El antisemitismo en Alemania. Alucinante, ¿no? Pues estas cosas se han dicho en este país, ¿no? Y estas cosas se han dicho en este país y estas cosas las está diciendo el principal líder de la oposición y el que puede ser algún día canciller, Friedrich Merz, ¿no? Diciendo esto y llamando esa despectivamente kleine Pasa, ¿no? a los la verdad es que no tengo ganas ni de explicar lo que significa eso, cada uno que también que lo busque, pero bueno, es despectivo, es racista
y además la forma en que lo dice, ¿no? Y luego esto lo queríamos ligar, no queríamos hablar del racismo, de las palabras racistas de la CDU, aunque es verdad que el otro día yo en Twitter me enfadé bastante porque, bueno, resulta que un diputado de la CDU, Sepp Müller, no tenía bastante con lo que dijo Merz y trajo al debate unas palabras que aportan cero al debate, que son de Edmund Stoiber, que dijo bueno, Bernd Randalier, que es como quien monte lío, se tiene que ir, y quien no sepa alemán no puede entrar a Alemania. Y claro, ahí ya empezamos ya no a ser ya racistas, ya es como pasarse ya es pasarse de racista, y además ser tonto. Es ser tonto porque Sepp Müller, que representa un partido que supone que está a favor del libre mercado y de que la economía vaya bien, tendría que saber que sin la aportación de la gente que llega aquí a Alemania sin saber alemán y que acaba sabiendo y trabajando en Alemania, no es posible sostener la economía alemana. ¿Por qué? Porque lo vamos a contar ahora. Sí. Pero es que además yo llegué en 2012 sin saber alemán, como seguramente tú, ¿no? Y hoy pago, no sé si más o menos impuestos, pero pago impuestos igual que este señor y trabajo para que Alemania sea un país digno, ¿no? A pesar de esto, ¿no? No, y entonces, se olvida, si querés ir más atrás, ¿te acordás que hace un tiempo te mandé, hace unos días, un link también en Markus Lanz, de un hijo de inmigrante italiano, de Gastarbeiter, ¿no? Trabajador invitado, que decía, esto es una bofetada en la cara de la gente que reconstruyó Alemania. Porque Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, implementó un programa de migración que tenía que ver con invitar a trabajadores de Italia, de Turquía, de España, de la ex Yugoslavia, en diferentes fases, ¿no? Y con diferentes tratados, a reconstruir Alemania, ¿no? Y llegó mucha gente que no sabía alemán. Claro, y que aprendió alemán trabajando, ¿no? En la medida que podía, sin ningún tipo de curso, ni mucho menos, digamos, no había no se ofrecía eso para nada. Y que lo que hicieron fue construir a la Alemania que tenemos hoy, ¿no? Una Alemania muy diferente, en el sentido positivo a la de antes de 1945. Claro. Esa es la paradoja, ¿no? Que había un artículo de Andreu Jerez, nuestro querido Andreu, que saludamos desde aquí, esta semana en el periódico de Cataluña, que hablaba de la paradoja alemana, ¿no? Un país que todavía seguimos debatiendo si es un país de migración. ¿Cómo no lo va a ser? ¿Cómo no lo va a ser? Es que ya lo era en los años 60, ¿no? Y es lo que dices tú. Y ese artículo decía, Alemania necesita 100.000 inmigrantes al año para sostener su modelo económico. Pocos son, porque vamos a ver que en realidad hacen falta más, ¿no? Pero cuando Sepp Müller dice esto de que si no sabes alemán no puedes entrar, o Friedrich Merz dedica estas palabras cariñosas a las personas de países árabes, me imagino, ¿no?, que esas personas que están pensando en venir a Alemania a trabajar, pues no sea una cosa que les atraiga mucho, ¿no? Entonces, es verdad que desde el 2015 la Willkommenskultur alemana, es decir, la cultura de bienvenida alemana, ha cambiado bastante, ¿no? El 2015 y un poco antes también con la entrada de AfD en el Parlamento, ¿no? Con la entrada de AfD en el Parlamento y con la entrada de las ideas racistas de AfD en el debate, ¿no? De ideas racistas que son secundadas por el principal partido de la oposición, porque lo que dijo Merz para el vicejefe de la fracción de AfD era una crítica muy correcta, ¿no? Entonces, si AfD considera que tu crítica es correcta, igual te lo tienes que estar pensando, ¿no? Entonces, si resulta que en este país hace 5 meses de invierno, el principal partido de la oposición te insulta y hay un partido ultraderechista de ideas racistas que tiene el 15%, y encima no hay más que obstáculos para venir a este país, no sé cuánta gente va a venir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la economía alemana no va a seguir, no va a poder mantenerse si no viene gente, ¿no? Claro. Que es lo que dice Andreu en su artículo y lo que dicen todos los institutos económicos alemanes, ¿no? Sí, y lo dice el propio gobierno alemán, de hecho siempre lo cito, ¿no? Pero la Oficina Federal de Trabajo, si no recuerdo mal el nombre, la agencia, la Bundesagentur für Arbeit. Durante el gobierno de Angela Merkel, es decir, de la CDU, antes de que venga el actual, ya había emitido un informe respaldado en los datos propios que recoge el gobierno alemán, el Estado alemán, advertía, ¿no?, de que si no llegan 400.000 migrantes por año en los próximos años, es muy difícil que se sostenga el nivel económico de Alemania. ¿Por qué? Porque faltaría mano de obra. En el sentido más llano y simple de la palabra, ¿no? Claro.
Esto lo contaba ahí Andreu, bueno, lo explicaba bien. Se jubila los baby boomers, entonces, bueno, es un montón de población. En Alemania la tasa de natalidad ha ido bajando, ahora mismo ronda un 1,5 niños por mujer durante la última década. Y tampoco están llegando tantos inmigrantes como algunos se piensan, porque si vamos a los datos de 2021, por ejemplo, el saldo migratorio en Alemania sería negativo si no viniesen migrantes. ¿Por qué? Porque los alemanes se van. O sea, el saldo migratorio de alemanes son 64.000. O sea, 64.000 alemanes que se han ido. Sí. En total, digamos, saldo, ¿no? Sí. Se fueron 247 y volvieron 183. Pero bueno, 64.000. Si no fuera por el saldo migratorio de los no alemanes, que es 393, en Alemania habríamos perdido población. Entonces, si se pierde población, obviamente se pierde población activa, ¿no? Y si no hay población activa, no hay nadie que ocupe los puestos de trabajo. Y es que hace unos años eran solo algunos puestos de trabajo, pero es que ahora es todos. Es que no hay un lugar donde pases y no te encuentres con que se necesita gente. Claro. Es que ya vimos en todas las áreas de cualquier tipo de negocio, ¿eh? En todas. Cualificado y no cualificado, ¿no? Ya Totalmente. vemos el quilombo que hubo con los aeropuertos, ¿no? Que no había personal. Pero, Franco, esto se sabe desde hace mucho. Se sabe desde hace mucho. Y es verdad que ahora el gobierno alemán, el semáforo, tiene una propuesta, por ejemplo, de facilitar el acceso a la nacionalidad alemana para que la gente pueda tener una perspectiva aquí. Porque, claro, no es un problema solo de atraer inmigrantes a Alemania, que con estas palabras de Friedrich Merz pues no parece la mejor manera de atraerlos, sino de retenerlos, de retener el talento aquí, porque es que la gente se va a los 2 años o a los 3 años. ¿Por qué se van? Mira, te voy a explicar un poco por qué se van, Franco. Antes de que te vayas, simplemente para que los que nos están escuchando se hagan una idea de este problema en términos de números. Hoy en Alemania tenemos 47 millones de personas de población activa, en la población activa, ¿no? 47 millones. Si esto siguiese igual y no hubiese migración, es decir, que no entrara ninguna persona nueva, esa, como decía Raúl, se va a ir jubilando y va a vivir, de hecho va a vivir mucho tiempo porque la medicina y demás funciona bien. Claro. Eso va a ir bajando y la población activa de 47 millones para el 2060 va a estar en 31 millones. Claro. ¿No? Y si hay una migración por año neta de 100.000 personas, es decir, cada año hay 100.000 personas nuevas en Alemania a partir de la llegada de migrantes, ese número de 47 millones no va a subir y no se va a mantener. Va a estar por debajo de los 40 millones. Es decir, que el problema con 100.000 personas por año tampoco se soluciona, ¿no? Se habla de que se necesitaría 400.000 personas por año para mantener el nivel de la economía actual, digamos, de la necesidad de mano de obra. Imagínate si esto creciese. Volvés a tener... O sea, el problema seguiría ahí, ¿no? Porque necesitarías todavía más migrantes. Claro. Estos son datos, no se lo está inventando Franco, son del Instituto para la Investigación del Empleo, IAB, alemán. Y ya lo han dicho todos los analistas, etcétera, ¿no? Y claro, el año pasado, en 2021, el saldo positivo en Alemania fue 329.000. Pero claro, 329.000 no son todos población activa. Claro. Porque aquí hay menores que no trabajan y también gente mayor que está jubilada, ¿no? Entonces necesitamos gente que trabaje. Y claro, necesitamos sacarlos de algún lado. Y necesitamos no solo gente que trabaje, sino gente que trabaje de una manera concreta, porque resulta que las escuelas y las universidades alemanas tampoco son las mejores del mundo. Es que hay otras mejores en otros países. Y es que hay gente mejor formada en otros países que los que están aquí en Alemania. Y eso es algo que tienen que entender los alemanes también, y Alemania en sí, ¿no? O sea, que a nivel de todas las tecnologías nuevas, de puestos concretos, ¿no? Incluso el tema de medicina, de investigación, hay gente en otros países que sabe mucho más que los que están aquí. Y es inteligente abrirles la puerta para que vengan, si es que quieren venir, a pesar de los 5 meses de invierno y a pesar de esta bienvenida del principal partido de la oposición. Pero es que no, porque lo que está diciendo, el gobierno alemán quiere rebajar, por ejemplo, ahora mismo hay 8 años para acceder a la nacionalidad alemana, 8 años en Alemania, y ahora van a ponerlo a 5. Y quieren facilitar, por ejemplo, el reconocimiento de títulos. ¿Qué pasa en este país? Hay 2 problemas, ¿no? Para la gente que no es de la Unión Europea, que puede trabajar, digamos, la libre circulación de trabajadores, necesitan un visado para venir o para trabajar, etcétera, ¿no? Y los visados pues tienen unos requisitos que a veces son difíciles de cumplir. No hay una información básica.
Mucha gente llega aquí de turista y piensa que puede solicitar aquí un visado nacional para quedarse. No, hay que solicitarlo en el país de origen, en la embajada o el consulado alemán, ¿no? Salvo algunos países que pueden hacerlo. Los requisitos no son sencillos, la oficina de extranjería no da citas, tardan en responder a las solicitudes, no hay transparencia en las decisiones. Tiene que haber un cambio absoluto de cómo funciona la Verwaltung alemana en cuanto a visados para que esto funcione. Y luego está el segundo problema, que viene un profesional, por ejemplo, una médica de cualquier país que no sea de la Unión Europea. ¿Sabes cuánto tiempo tarda su Anerkennung para poder trabajar aquí en Alemania, Franco? Y 3 meses. Sí, 3 meses. 4. Se me hace una burrada. 6 meses. 3 años. 3 años mínimo, Franco. 3 años. Mínimo. 3 años mínimo. Porque y hay profesiones regladas. Quiere decir que no puedes ejercer con tu título obtenido. Da igual en España. Estamos hablando, imagínate, en la Unión Europea. Un título español de ingeniero no te permite ejercer en Alemania con todos tus derechos. Puedes ejercer con una valoración del título, pero no puedes firmar proyectos, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces? Cobras menos Claro. que los otros, ¿no? Eso le pasa a mi vecino, te voy a contar mini historia. Mi vecino, 3, 4 casas más arriba en la calle, es de Estados Unidos. Y él en Estados Unidos se dedicaba a arreglar bicis, ¿no? Básicamente. Y tenía una bici esta que transportaba turistas, ¿viste? La que tiene como una cajita atrás y también arreglaba bicis. Y cuando vino a vivir acá, quiso hacer eso, ¿no? Básicamente, o sea, improvisadamente. Y no puede, porque no tiene el permiso de la, no sé, cámara de bicicleta, no sé qué, de Baviera. Claro. Y él no tiene derecho a ofrecernos a todos los que necesitamos la ayuda, o sea, oficialmente, obviamente que después informalmente se puede hacer algo, pero ¿por qué? Porque claro, en el pueblo donde yo vivo hay una bicicletería y al señor de la bicicletería le interesa mucho más vender bicis que arreglar bicis viejas, obviamente. Claro. Entonces no tiene tiempo y, por ejemplo, a un amigo, al hijo de un amigo se le rompió la bici y quería salir a andar y qué sé yo, me acuerdo que era en diciembre del año pasado y el señor le dio un chemín, o sea, una cita para arreglarla en abril del año siguiente. No, buenísimo. Entonces vos decís... No, aquí en Berlín también te dan para 2 meses sin problemas. Pero, claro, esto que estoy hablando del reconocimiento de títulos, obviamente si eres de la Unión Europea va más rápido. Pero si vienes de fuera de la Unión Europea te puedes volver loco. 3 años, Franco, un médico de, no sé, de cualquier país, ¿no? De Japón, no sé, de Argentina, de 3 años esperando. ¿Y qué hacen? Pues trabajar de cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer además? Tienes que tener mínimo un B2. Para algunas profesiones un C1. B2 es el nivel de idioma, ¿no? De idioma, sí. B2 o C1. El máximo es C2. Para profesores tienes que tener C2. Franco, ¿quién se paga los cursos de alemán? Tú mismo. Porque si vienes aquí con tu familia, por ejemplo, y entre los dos, en una pareja, ganan más de 40.000 euros antes de impuestos, que la verdad es que no es mucho porque después de impuestos te queda mucho menos, no te financia los cursos de alemán. Entonces te puedes gastar hasta 5.000 o 6.000 euros en llegar a ese nivel de alemán, ¿no? Para ser profesor, por ejemplo. O profesiones del tipo pedagógica, ¿no? Muy feminizadas, como trabajadoras sociales, Erziehering, todo eso, ¿no? Les piden un C1. Pero ya la locura más absoluta es, para los profesores que no entran por la Anerkennung, sino por una vía que se llama Quereinstieg, que porque hay tanta demanda de profesores que les facilitan, les piden tener matemáticas y alemán a algún profesor, por ejemplo, de geografía. ¿Para qué necesitas saber matemáticas y alemán un profesor de geografía? Y entonces tienen que estudiar eso. Es absolutamente absurdo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? En Berlín es especialmente grave, ¿no? El nivel, los expedientes sin resolver, ¿no? ¿Y qué hace la GESO, que es la Landesamt für Gesundheit und Soziales, la responsable en Berlín de la Anerkennung? Generar desconfianza, que dice que tarda mucho porque hay un montón de títulos falsos. Entonces, ¿qué dice? No, eso es racismo institucional, Franco. Sí. Porque, claro, son títulos falsos. Es la forma que tienen para justificar que son ineficientes. De cualquier país, ¿no? A la clientela, ¿no? Claro, vienen de cualquier país y allí es muy fácil obtener un... Yo no sé, pero yo no creo que en los países, en general, en cualquier país sea fácil traer un título, ¿no?
En fin, y esto es lo No, que... pero otra vez se asocia a Claro, un lo mismo. comportamiento Claro. negativo, ¿no? Digamos, Sí, un sí. comportamiento de una persona que está dispuesta a falsificar un título, Claro, supuestamente, con sí. personas que vienen de fuera, ¿no? Siempre. Claro, porque tú, Franco, llegas de Argentina y quieres ser médico, traes un título choto y te vas a la Charité y al día siguiente estás operando y nadie se da cuenta. Hombre, por favor, ¿sabes? En fin, por resumir, Alemania, todos necesitamos, que decir, para si nosotros nos vamos a jubilar en Alemania y queremos que alguien nos pague la pensión, o sea, tiene que haber más gente trabajando. Necesita más profesionales. Hemos dicho entre 100 y 400.000. 100 lo mínimo y 400.000 lo óptimo. ¿De dónde van a salir? Si los alemanes están yendo, porque el saldo de alemanes es negativo, se están yendo pues, a Mallorca, me imagino, pero también a Suiza, a Austria, a otros lugares, ¿no? Ujú. Y si algunos alemanes nacionalizados y no de origen alemán están volviendo a sus países de origen, por ejemplo, muchos turcos, que se jubilan y se van a su país de origen porque obviamente están mucho mejor que aquí, ¿no? Hace más calorcito y están cerca de su familia, pues necesitamos gente. Y la verdad es que no es la mejor manera de atraer gente tener que los discursos racistas copen el debate público, ¿no? Ujú. La mejor manera es esta que estamos diciendo, facilitar el obtener un visado, facilitar obtener el reconocimiento y no hacer discursos racistas desde lo político y también desde lo institucional. Entonces, hasta que eso no ocurra, no podremos decir que la Willkommenskultur de Alemania es óptima para atraer talento y para retener talento, ¿no? Entonces seguiremos teniendo ese problema. Y ese es un poco el Me deja triste... tranquilo que AfD ahora mismo está en el 15% y creciendo, ¿no? Claro, claro, encima. Decía, lo hemos hablado, ¿no? Hay un hilo buenísimo que yo vuelvo a él de vez en cuando, que ya hablamos de él en el último capítulo, creo, o el anteúltimo, no lo sé, sobre esto, ¿no? Sobre cómo atraer talento a Alemania. Y decía, ¿usted cree que no sé, un profesional de la India, ¿no? Por ejemplo, o de Pakistán, donde sea, que está en una región del este de Alemania, en donde el 30% vota AfD y que al lado de su casa han quemado antes de ayer un centro de refugiados, se va a querer quedar ahí? Pues yo creo que no, ¿no? Y no. Bueno, Raúl, al principio de este episodio me comentabas como que Berlín y Baviera tenían algo en común, no sé, no entiendo, ¿me lo puedes explicar mejor? Porque cuando vos comparás a Berlín con Baviera me pones un poco nervioso. No, lo que ha pasado es que me he enterado por un artículo del que vamos a hablar hoy, de que yo me puedo desgravar ahora donde trabajo, la habitación donde trabajo. Hasta ahora no podía porque no era dedicada exclusivamente al trabajo, porque es donde duermo también. ¿Pero qué Pero vas en a pasar? Baviera, ¿300 metros cuadrados o qué? no, lo que pasa es que en Baviera, con esas casonas que tenéis, pues tenéis una habitación exclusiva para trabajar. Y entonces ahora, gracias a ese cambio, que me he enterado en un artículo de Berlín Amateurs, escrito por Juan Francisco Álvarez, que es un periodista español que lleva un montón de tiempo aquí en Alemania y trabaja como freelance para diferentes medios y que además tenemos el gusto de saludarle. Buenos días, Hola, Juan. muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, Juan? hombre? Estupendamente. Estoy en España, así que muy feliz. Pues En nada. España sacando nieve, me imagino, de la puerta de tu casa, ¿no? Bueno, en Madrid está nevando, pero aquí no. Ahí, ¿no? Muy bien, pues disfrútalo, Juan. Oye, cuéntanos un poco, porque eres famoso por muchas... Bueno, a ver, eres una persona que tienes una actividad muy grande en los medios, que trabajas para... Ahora nos contarás, pero cuéntanos un poco, llevas mucho tiempo en Alemania y también un poco cuál es tu trabajo como periodista freelance, para qué medios trabajas, etcétera. Vale, pues sí, la verdad es que llevo 11 años y medio ya en Ah, Alemania. no está mal. Lo he estado pensando antes, digo, creo que voy a llegar a los 12 años, nunca me lo hubiera esperado. Ujú, Pero sí, vine aquí en un momento dado, bueno, a estudiar un poco, lo típico de, era la época de la crisis también, ¿no? En ujú, España, ujú. que parece que estamos dando vueltas con esto de las crisis y bueno, pues estudié aquí, llevo ya trabajando como periodista bastantes años, he hecho de todo, sinceramente, pero bueno, ahora últimamente, o sea, estuve 4 años trabajando en Zeit, en el semanario Zeit, un trabajo de productor y he estado haciendo desde entonces colaboraciones también con medios alemanes, algo en español un poquito. Y bueno, últimamente pues sí, me podéis escuchar y leer mucho en Rundfunk Berlin-Brandenburg, en la radio televisión pública de Berlín y Brandeburgo, que es donde pues más trabajo, es donde tengo la carga de trabajo más importante y bueno, también hago cositas para el Tagesspiegel y otros medios, o sea que bueno. Eh, Buenísimo.
¿qué os voy a contar? O sea, bueno, la vida de periodista, Y de periodista cuando le freelance. pones el adjetivo freelance, pues en Claro. fin, es un O sea, poco da igual el medio alemán que abras, el periódico, va a aparecer ahí Juan Fran en algún lugar. bueno, no tanto, pero, Bueno, sí, en pero Dichait, bueno, que, hago claro, lo que puedo, sí. muy bien. Y bueno, para la comunidad hispanohablante, tu fama viene de un artículo que llevas haciendo, si no me equivoco, 10 años ya, que es un artículo en el que a principio de año, que no sé si siempre lo has publicado en Berlín Amateur, supongo que sí, porque ellos llevan también bastante tiempo, cuentas todo lo que va a cambiar en Alemania en 2023 y es un artículo de servicio público porque hablas del consumo, de los impuestos, del tema, por ejemplo, este año hay una parte dedicada al tema del Bürgergeld, ¿no? Que es lo que sustituye al Hartz IV, ayudas sociales, transporte, etcétera, y ahí es donde yo me he enterado de que pues puedo desgravarme la habitación. ¿Cómo se te ocurrió el primer año escribir este artículo, Juan? Pues mira, sinceramente, yo he visto artículos, o sea, había visto en su momento artículos más o menos similares en la prensa alemana Ujú, y me llamó mucho la atención esto de centrarse en el año nuevo como, ujú, como un, ujú, bueno, como una, sí, como un punto de referencia para cambios legales. O sea, a mí esto no me sonaba en España que se hiciera tanto hincapié claro. a principio de año en estos cambios y entonces, bueno, me resultó bastante llamativo, me pareció muy práctico y vi que el gobierno federal también daba un resumen anual de los cambios en enero Ujú, ujú, y bueno, me resultó un poco raro que no existiera ni siquiera en inglés o en otras lenguas claro. y sinceramente pues pensé que, bueno, como ya estaba colaborando con Berlin Amateurs, me pareció una buena idea pues Ujú, explicar estos cambios de una forma resumida y bueno, he de decir que también cuando empecé también trabajaba para cierto periódico alemán de fama bastante dudosa, bastante ajá. conocido. No, no lo vamos a Eh, nombrar, no lo vamos a nombrar. no lo vamos a nombrar, pero os podéis imaginar cuál y Sí. como estudiante. Y creo que también el sentimiento de culpa me pudo un poco ahí para Querías hacer algo intentar. bueno, querías hacer el bien después de hacer el mal, ¿no? Sí, esto también creo que juega un papel, pero bueno, no Claro. sé, realmente me pareció interesante y sobre todo al principio este artículo tenía un tono muy jocoso, o sea, yo lo Ujú, hacía con también, no sé si riéndome un poco de los alemanes, pero desde luego centrándome mucho en su obsesión por regularlo todo, ¿no? claro. Y tenía este tono y cada vez se ha ido haciendo más serio, creo, el artículo. No sé si es que me he ido haciendo mayor o qué ha pasado Puede aquí. ser, puede ser. No, pero Raúl, Dime. una cosa importante, ese artículo yo lo conozco, me lo pasa Raúl, ¿no? No, lo pusiste en el Discord, creo. Ujú, Y ujú, entonces ahí me enteré del artículo y me lo leí. Y yo ya había leído algo parecido, no sé en cuál medio, qué sé yo, en alemán, ¿no? Y ujú. dije, pero esto está mucho mejor explicado. No, más allá del idioma, digo, la estructura es mucho más clara, ¿no? Lo, Sí. lo otro era como, no sé, de alguna manera tan engorroso y raro y con esas palabras de 750 letras, ¿no? Que a veces... Ujú, Y ujú. entonces, a tal punto que yo se lo pasé a mi esposa, a Verena, y le dije, ¿por qué? Que Este lo es explica alemana, mejor, Juan, que es alemana. que es Tu alemana, esposa. ¿no? Y ella Ujú. lo lee, me dice, es verdad, lo explica mejor que los otros medios. Ahora me queda claro tal y cual cosa, ¿viste? Y es llamativo, ¿no? Que más allá del idioma, igual lo importante y lo más valioso de ese artículo es que está bien ordenado y estructurada un montón de información compleja, pero que a la vez es importante porque nos cambia la vida, ¿no? Claro. Pues sí, Mm. gracias por la observación. Desde luego es mi intención que hacerlo inteligible, desde luego. Esta burocracia tan difícil de entender y de explicar también. Y te escribe mucha gente, Juan, para darte las gracias por la Biblia esta del comienzo de 9 años Pues sí, la verdad que sí. También he de decir que esto ha ido un poco como, bueno, como al principio el artículo tenía mucho tirón también en Facebook. Ujú, Y aquí los comentarios eran, bueno, eran como, llegaban decenas de comentarios. Yo creo claro, que también con el cambio de redes ahora usamos mucho más, Berlín Amateur usa mucho más Instagram, donde también se claro. hace comentarios, pero no tienen esa Sí, fuerza que tenían, yo creo, en Facebook, pues sí. ha remitido un poco. Siempre escribe Ujú, a alguien y sobre ujú, todo conocido o gente que me ha dicho, wow, ujú, muchas gracias, o te escribe ujú. específicamente, gracias por el artículo y tal. O sea que sí, la verdad que sí. Pero Pues bueno, Así que los que no, o quienes nos están escuchando, les voy a pasar ahora el link www.berlinamateurs.com/CYRRZY. No, es muy complicado. Mejor lo ponemos en la descripción del episodio, sí, Raúl. sí, mejor, mejor. Oye, Juan, y después de todos estos años trabajando de periodista en diferentes medios y siguiendo la política alemana,
¿Qué es lo que te interesa más de la política alemana? ¿Qué te llama la atención, bueno, con respecto también a la de España o un poco tu cultura también? Dime, no sé, un par de cosas que te llamen la atención. Vale, pues es una pregunta difícil. Yo creo que al principio, y todavía me influye bastante, estaba muy obsesionado con el sistema, digamos, con la arquitectura institucional. Me interesa Ajá. mucho la política alemana Ujú. en el sentido de cómo está organizada, de el sistema electoral, el sistema federal tan claramente definido, la separación de poderes. Me interesaba mucho esto, el funcionamiento democrático. Yo creo que con los años me han ido interesando otras cosas como principalmente el estilo de hacer política, que Ujú. es bastante más tranquilo. Yo creo que esto es lo que nos Sí, suele llamar la atención más a quienes venimos de otros países. claro. Que bueno, sí que evidentemente se ha degenerado como en otros sitios, pero es un país donde todavía el insulto, las estridencias, que a ver las hay, son un poco menos frecuentes, ¿no? De lo que conocemos en España, Italia, los países anglosajones que vamos a hablar, en fin. Entonces a mí esto es lo que creo que más me gusta, que se habla de una forma, por lo general, más calmada de política, también en el Ujú. Parlamento, quizá más aburrida, sí, de Ujú. hecho, pero bueno, también yo creo que esto tiene que ver con que normalmente hablan algo más de las cosas, digamos, de las políticas, ¿no? Que De del los temas, sí, politiqueo. Esto, claro. Ujú. o sea, que ha degenerado también, ya lo sabemos, desde, Ujú. bueno, no quiero mencionar ciertos partidos, pero desde hace 5 o 6 años, pues esto ha cambiado un poco, Ujú. pero aún así yo creo que sigue siendo la tradición alemana tener un poco de, pues eso, de respeto entre los rivales políticos. A mí esto me Ujú. gusta, esta tranquilidad me gusta y la he hecho de menos en España, la No, no, verdad. bueno, es una cosa que penalizan los votantes, ¿no? Quien no sigue Sí, esa idea, sí. ¿no? Así que, pues nada, Juan, ha sido un placer hablar contigo este ratito. Pues empezamos el año con nuestro podcast del tercer voto, Política Alemana en Español, también contando contigo y con tu artículo que ya cumple 10 años y esperemos que en 2024 podamos seguir aprendiendo cosas contigo. Y nada, te deseamos lo mejor en estos días en España. Disfruta del buen tiempo y bueno, te vemos de vuelta por Berlín pronto. Vale, pues muchas gracias a los dos. Juan, una mini pregunta antes de que te vayas. ¿A vos te toca como a Raúl ir a votar a una Eckkneipe? No, a mí me toca en un gimnasio, en un colegio, instituto católico, al lado de mi casa. Ah, Está buenísimo. muy bien, Pero está muy bien. está muy bien, pero este Los año dos extremos. me tengo que dar prisa porque luego voy de voluntario a otra mesa electoral. O No sea, parás, Wahlhelfer. La otra Buenísimo. pregunta que me queda es si no te da vergüenza hablar con nosotros a 50 metros de la playa, pero la dejamos para la próxima. no, no me da ninguna. Bueno, eso lo voy a cortar. Bueno, Un Juan, abrazo muchas fuerte. gracias. Que estés bien. Nada, venga, gracias a Nos vosotros, que vemos. tengáis buen día. Feliz fin. Sí, uy, se cortó, no sé qué Se pasó. cortó. Se cortó, perdón, que No he pasa cortado el nada. micro No, sin está querer. bien. Decía que feliz fin de y hasta pronto. Muy Dale, bien. chao, Juan. Venga, que un estés abrazo, bien. Juan. Chao, chao, adiós. Raúl, tenemos cambios en el gobierno. Tenemos cambios, sí. Veníamos hace tiempo hablando que era insostenible, ¿no? La presencia de la ministra de Defensa en el Christine gobierno. Lambrecht. Christine Lambrecht. Nos preguntábamos por qué seguía ahí después de todas las chapuzas y bueno, el último episodio fue ese vídeo, espectacular vídeo. Claro, tío, Franco, es que eh, ahí me lleva, ¿no? Nadie le dice nada. Es que es ministra, ¿sabes? Que no es el concejal de festejos de Potsdam, con todo respeto para Potsdam, ¿eh? Es la ministra de Defensa, que tiene que tener 200.000 asesores. Nadie le dice que no puede hacer un vídeo con los fuegos artificiales de fondo hablando de la guerra de Ucrania, diciendo además que había conocido, que era una oportunidad para conocer a gente muy interesante. En serio, una guerra. Es heavy, ¿eh? No la pudo sostener más Scholz y decían, ¿no?, que la sostenía porque era de su círculo de confianza. Es difícil, ¿eh?, hacer dimitir a alguien de tu círculo de confianza que siempre te ha Sí. acompañado, pero es que era insostenible. Era Sí, insostenible. eso me llamó la atención, que te lo iba a consultar todo esto, cuando se discutía sobre ella, ¿no? En los medios le preguntaban al jefe del partido y al secretario general del partido, ¿no? ¿Por qué sigue la ministra de Defensa? ¿Por qué no la echan? ¿Por qué no renuncia? Y siempre la justificación era porque es de la completa y estrecha confianza del canciller y demás. Y yo pensaba, Claro. pero ¿es eso una justificación? O sea, bueno,
Era raro, Sí, ¿no? así en política suele pasar eso, que es difícil que... Claro, pero yo lo puedo entender que pase, pero digo, Pero decirlo como justificación en público. como justificación no, desde luego que Y no. de hecho te voy a preguntar algo, Raúl, que esto va en la sección, esto no estaba en el guión, así que te voy a sorprender, a ver qué me vas a decir. Hay una discusión a partir de la renuncia de Christine Lambrecht del Ministerio de Defensa, y es que la persona que la va a reemplazar es, no me acuerdo el nombre de pila, Pistorius. Pistorius. El apellido sí, pero el nombre no me acuerdo. Boris Pistorius. Boris Pistorius, que Boris es Palmer. un ex ministro de Nordrhein-Westfalen y bueno, con un... No. Algunos lo acusan de no tener experiencia a nivel... Niedersachsen. No era de Nordrhein-Westfalen, bueno, de Niedersachsen. Entonces, que algunos lo acusan de no tener experiencia a nivel federal, bla, 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 pero el punto que se discute ahora, ya bastante seguido, es el tema de la paridad en el gabinete. Es decir, un hombre que reemplaza a una mujer y rompe con algo que había prometido Olaf Scholz, que era que este gabinete iba a tener paridad de género, ¿no? En los puestos de Claro. ministros. Ahí si se dejan ganar ese debate también el semáforo es de risa, porque si ha habido un gobierno en la historia reciente de la República en Alemania, o sea, que diverso, paritario, etcétera, es porque no solo es que haya, digamos, casi el mismo número de hombres y mujeres, es que un montón de nombramientos intermedios, hay un montón de diversidad, a nivel no solo de género, sino de origen, de orientación sexual, etcétera. O sea, yo creo que no se pueden dejar ganar esa batalla. Y menos por Markus Söder. Es que Raúl, eso te iba a decir. Es que es muy fuerte. No solo, que Markus Söder sea el defensor de la paridad ahora. Claro, es que es enorme, ¿no? Es enorme la cara que hay que tener de piedra. Es un caradura, pero es que es alucinante. Es un caradura simpático porque lo dice... Y ahora es el mayor defensor de la bici, que bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Porque el tema de la energía, el cambio energético en Bayer es el primero en las encuestas, ¿no? De los problemas. Sí. Es un defensor de la paridad. Le da igual, vale para todo. Es un catch-all party. No, lo que es interesante es cómo él lo plantea, ¿no? Es decir, Markus Söder, para quien no sabe, es el jefe del partido social cristiano de Baviera, es el presidente o el presidente-ministro, no sé cómo traducir eso, minister-presidente de Bayern. Sí. Es una persona que tiene como claramente interés de ser canciller de Alemania, ¿no? O al menos de estar en los puestos más importantes a nivel federal también en algún momento. Para la política relativamente joven, así que todavía le quedan, tiros por tirar. Y lo dice, ¿no? Esto de criticar al otro partido, puede ser a los verdes, puede ser a la socialdemocracia, da igual. Pero lo dice para poner al otro en contradicción, pero no porque eso sea un valor. Porque de hecho para él no es un valor un gabinete de paridad porque no la tiene, digamos, sino sino que es simplemente miren cómo la socialdemocracia hace tal y cual cosa mal porque no respeta sus propios valores, que de hecho tampoco son los míos, pero eso no importa. Lo importante es que... Y vos decís, pero ¿cómo es que argumentás de esa manera? ¿Y cómo funciona eso? ¿No? Es tremendo. No, es impresionante. Y lo mismo pasó ahora con los verdes. Es único. Con el tema del carbón, ¿no? De decir cómo los verdes dicen que hay que llegar a los objetivos de no emisiones si ahora se comportan de tal o cual manera. Y claramente a él tampoco le importa llegar a esos niveles de emisión. Pero bueno, en fin, Markus Söder siempre presente en el tercer voto. Gracias, Marcos. Después le pongo un aplauso. Franco, y ha habido un tema que ha ocupado la agenda, más allá del Silvestre y la dimisión o el cese de la ministra de Defensa, que es el tema que en principio queríamos haber hecho como tema del mes en enero, pero que lo guardaremos para febrero. ¿Por qué, Franco? Porque a nosotros nos gusta masticar los temas de los que no somos especialmente expertos, que son pocos esos temas, pero este es uno y es un tema muy delicado y en el que hay un montón de sensibilidades y el que no se puede resolver con 2 minutos o 5 minutos de trabajo de guión, sino que nos va a llevar un tiempo y además queremos hacerlo con invitados especiales o invitadas y queremos hacer un buen programa el mes que viene. ¿De qué tema, Franco, estoy hablando? Sí, del tema No, te lo digo para que lo pronuncies tú, porque no...
El tema de Lützerath. Lützerath es un pueblo en Niedersachsen que digamos, ya fue evacuado. Es un pueblo que va a desaparecer porque debajo de ese pueblo hay carbón que quiere ser explotado, que de hecho va a ser explotado porque ya hay un contrato entre el Estado y la empresa RWE, si no me acuerdo mal. Hay una lucha por parte de los jóvenes que luchan por el clima, por cuidar el clima, de que esto no suceda, ¿no? De que no se emitan, o sea, que no se queme ese carbón y por consiguiente se generen las emisiones. Y están desde hace varios días luchando por eso. Como decía Raúl, todo el mundo o muchos en la prensa alemana está discutiendo sobre eso. Esto se relaciona con una serie de acciones que tuvieron lugar desde hace varias semanas ya de personas que, por ejemplo, manchan una obra de arte, ¿no? Y hablan sobre el clima, o te acordás que se pegan al piso para que no lo puedan sacar con pegamento, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión sobre ese movimiento, ¿no? Y ese tipo de acciones. Eso se discute mucho actualmente en la política alemana, genera una cierta polarización porque pareciera que no habría muchos canales de diálogo en algún punto. Y es un tema que, de hecho, Raúl, nos preguntaron cuando hicimos la última grabación del tercer voto allá por noviembre, en vivo, ¿no? En Berlín, en Brandenburg. Sí. Hubo alguien del público que nos dijo que es un tema interesante para tocar y si bien hemos hablado de los verdes, por ejemplo, y por consiguiente tocamos el tema de clima y demás, nunca nos pusimos a fondo con, por ejemplo, Fridays for Future y qué significa, ¿no? Esa juventud alemana que está muy preocupada por este tema y que se moviliza activamente, son claramente un movimiento social en ese sentido. Y bueno, nos gustaría profundizar sobre eso, pero el mes que viene. Hombre, en Alemania ahora mismo es el movimiento político más potente, digamos, fuera de los partidos. Sí, totalmente. Así como en España, pues los últimos años había sido el feminismo, en Alemania es esto, ¿no? Y bueno, estaba también ahí en Lützerath Greta Thunberg, sí, Thunberg. Y bueno, hay una imagen icónica, ¿no? De los policías sacándola de ahí, etcétera. Es curioso, ¿no? Para mí, yo soy un poco mayor que tú, Franco, tengo 47 años, tengo un par de años más que tú, y me da como me siento interpelado, sonrojado en el mal sentido, no en el sentido de yo tendría que estar haciendo algo en lugar de estos chicos que tendrían que estar estudiando, ¿no? Yo tendría que ser el que esté trabajando para que estos chicos tengan un mundo, ¿no? Después de que yo ya no esté, ¿no? Pero la verdad es que por otra parte me siento muy reconfortado con la política, con la definición más noble de la política, ¿no? Que es el lugar donde se cambian las cosas, ¿no? Y ellos han ocupado un lugar que no era suyo, que no le corresponde por edad, y están tratando de cambiar las cosas. Y la verdad es que el mérito es enorme. Entonces, para mí, me valen todas las acciones. Claro, entonces, eso es, digamos, en ese sentido, tiene que ver con tal vez llevar adelante acciones que no están dentro del marco formal, ¿no? Digamos, claro, de la pero política. Esa es la manera de llamar la atención. En comunicación es así, ¿no? Claro, claro. Para que luego hablemos de un tema. El tema es, el peligro de ahí es que se acabe hablando más de la acción, del tipo de acción, que del tema que querías hablar. Claro. Y ese es el debate, ¿no? Claro, pero esa es la reacción de los reaccionarios. Es la reacción de los reaccionarios. Como no les interesa hablar del tema concreto, porque no les interesa, pues hablan del formato, ¿no? De la acción. Bueno, en fin. No adelantemos más, Raúl. Eso lo vamos a analizar con tranquilidad. Los invitamos a sumarse al Discord. Para, si quieren, nos pueden enviar sus preguntas, sus reflexiones sobre este tema. Y nos gustaría mucho también compartirlo y armar un episodio potente en ese sentido. A ver si podemos juntos entender el alcance, ¿no? de esta situación que es muy posible que, desde mi punto de vista, de un humilde punto de vista, que cambie la política alemana, ¿no? A partir de esto. Pero Raúl, te propongo entonces ya ir cerrando. Nos quedan un par de puntitos solamente. Y me contaste que hay algunas cosas que te dieron vergüenza en este mes, ¿no? Sí, bueno, un par de cosas vergüencita. Una me da
indignación más que vergüenza, que es la típica, ¿no? de caso de corrupción o posible caso de corrupción. La Fiscalía está examinando una investigación por corrupción contra el ministro de Finanzas por un tema de una financiación inmobiliaria cuestionable, ¿no? Entonces, bueno, al parecer no todo está del todo correcto en alguna de las actividades inmobiliarias de Christian Lindner, pero bueno, nosotros no somos no somos el juzgado. Solo decimos que la verdad es que es una pena que el ministro de Finanzas, que supone que tendría que estar buscando también la manera de trabajar para generar mayor parque de viviendas y que la gente tuviera más acceso a una vivienda, pues al final esté siendo noticia, porque cuando él se compró su vivienda, pues el crédito que pidió, pues bueno, tuvo algunos problemas, ¿no? Con eso. Ese es un punto. Y el otro punto, Raúl, que si querés más superficial, es una foto, ¿no? A vos te gusta mucho hablar de fotos siempre. El discurso de poner ahí el ojo en esa foto está mal o bien sacada por tal o cual razón. Por ejemplo, a vos te gustan mucho esas fotos en las cuales hay un político hablando frente a un auditorio vacío y se ven las sillas vacías, ¿no? Esas son... Me encanta. Esas son mis preferidas. Sí. Les puedo asegurar que el Raúl más violento no sale cuando pierde el Barça, sale cuando salen fotos de sillas vacías en un... Sí. O cuando en mi época montando mítines le decía a alguien que quitase las sillas y me preguntaba por qué. ¿Qué? No tienes que preguntar nada, tienes que quitarlas. Quítalas. Bueno, este es Raúl el democrático y cristiano. Democrático y cristiano. Entonces hubo una foto del Partido No, esa foto es Socialdemócrata. tremenda. No se puede explicar, Franco, por podcast. No se puede explicar. Pero es una foto de, digamos, el equipo, la dirigencia del Partido Socialdemócrata. En una clausura. Claro, en un encuentro que tuvieron un fin de semana, que trabajan fines de semana también. Y están como ordenados en una escalera bastante angosta, de arriba hacia abajo. En el puesto 1, en el medio, está obviamente el canciller, vestido con la ropa de ir a trotar, ¿no? De ir a hacer gimnasia. No, sé es la ropa de salir a por el pan los domingos. Claro, exacto. Todos llevan esa ropa. Están vestidos más informales porque es fin de semana, es una clausura, es lo típico en Alemania, como al principio de año, juntarse. Clausura, más que nada, tiene que ver con que se cierran y no les molestan otras cosas, ¿no? Les dedican 5 o 6 horas. Yo, por ejemplo, el lunes tengo una cosa de esas en mi trabajo, ¿no? Entonces, estamos 5 horas encerrados hablando de lo que vamos a hacer el año. Pues también yo voy vestido normal porque no me cambio, ¿no? Para eso. Pero ellos salieron con, más informales. Y la foto es una escalera que parece una escalera mecánica que están bajando a la parada de metro, muy raro. Pero es que luego hay arriba, colgado del techo, ¿o no? ¿O eso lo han puesto? No, sí, están colgado del techo. Sí, son... Colgado del techo unos panelitos en los que hay palabras como Klimagerechtigkeit, Demokratie, Europa, Zusammenhalt, alguna con datos, 14 Milliarden für Bezahlbares-Wohnen. Entonces son como las cosas que ha hecho el SPD, colgadas, Mindestlohn auf 12. Para que se haga una idea, esto lo dijo Nacho Rubio, de Inteligencia Alemana en el Discord. Esto es como, ¿viste los viejos blogs que tenían las nubes de palabras? Sí, diferentes tamaños, algo así. Esto es, es una foto infumable, pero, en fin, nos dio un poco de vergüencita, la verdad, sí. Y Raúl, como cada mes siempre hay cosas que nos dan esperanza, y hay una importante, ¿no? Sí, después de tantos meses, ¿no? Años ya. Pues bueno, el otro día, hace unos días, Christian Drosten, nunca me sale virólogo famoso por ser quien siguió todo el tema de la pandemia. ¿Cómo se llama el instituto donde trabaja, Franco? ¿Me lo puedes buscar mientras? Ahora lo busco. Y dijo que estábamos ante el fin de la pandemia, que teniendo en cuenta la inmunidad tan alta y esto, Robert Koch Institute, no lo Robert busques, Koch Institute. Me salen las cosas siempre. Y entonces dijo que era el fin de la pandemia, entonces luego parecía como que la habían malinterpretado. Yo dije, es yes, but. ¿Sabes estos memes de yes, but? Bueno, o el meme este de los independentistas catalanes que anuncian la declaración de independencia y al minuto dicen que no la ponen. Bueno, pues esto. Pero no, dice que sí, que lo matiza, pero sí, que no es una ola pandémica la que viene en este invierno, sino que es una ola endémica. Un das damit, dan die Pandemie vorbei ist. Claro,
Si es endémica, no es pandémica, O sea, ¿no? Die Pandemie vorbei ist son las palabras que llevamos queriendo escuchar cuando llevamos un mes de pandemia y cuando llevamos 30 meses de pandemia. Sí, sí, Así sí. que Y bueno, más allá de lo que diga o no diga Drosten, vamos unos cuantos días de invierno y hay escuela, no hay Sí. cuarentena, podemos hacer Sí. más o menos las cosas que queremos hacer. está bien, está bien. Así está que bien. bueno, Yo puedo- eso nos pone ya contentos, nos da tengo esperanza. 5 o 6 viajes este año para celebrarlo, así que todo bien. Raúl, para cerrar, en el Discord, en nuestro Discord con nuestra comunidad, que de hecho me ibas a contar algo que se encontraron, eso. que no Sí, me sí, sí. invitaron. Te lo voy a contar, porque es lindo, te voy a contar. Bueno, hablamos de una cosa que es interesante. Ojo la con lo que vas a movilidad. contar de lo que hablaron, porque no No. sabemos. No, la movilidad desde las grandes ciudades alemanas a los pueblos, ¿no? Que es un poco lo que hiciste tú, el camino que tú tomaste. Ujú. Que hay un montón de gente que se está yendo de las grandes ciudades a los pueblos. Hablamos también de servicio público, dimos información de cuáles son los mejores candados para que no te roben la bici en Berlín. Esto es importante, amigos. Si quieren saber cuál es el mejor candado, no se lo voy a decir aquí en el podcast, sino que tienen que entrar al Discord para leerlo. Y preparamos en nuestro canal... Pero ¿saben que los- para. ¿Cómo que se roban bicis? Se roban bicis, Franco. Eso es un mito. No, no es un mito, no es un mito. No Es un mito Es- urbano. no es- fíjate, no es un mito, es tanto que no es un mito. Si a mí en mi buzón de aquí, de mi casa, aparece una propaganda electoral, da igual del partido que sea, que me dice, vamos a hacer todo lo posible para que no te vuelvan a robar la bici, yo les voto, Franco. O sea, imagínate si no es un mito. O sea, estoy dispuesto a ser un one issue man vote Sí, para votar a quien me diga, tu bici no va a ser nunca más robada. está bien. ¿Vale? Bueno, da igual. No me importa que encuentren a los autores del robo. Quiero que no me la roben más. Bueno, entonces hay un canal dentro del Discord que es solo para mecenas, porque es una de sus, digamos, recompensas. Otra de ellas es poder, tener información pues más antes. De hecho, Escuchar este este episodio episodio antes. este episodio se escuchará unos días antes para los mecenas que para el público en general. Así que pues entra a patreon.com, Rombo Podcast, y puedes por el precio de una cerveza en Berlín apoyarnos. Y de hecho esta semana les contamos que tenemos muchos planes, que seguirá la Deutsche Politik para hispanohablantes, que seguramente haremos un tour por Alemania, que en todo caso haremos la grabación del tercer voto en directo en Baviera en octubre con las elecciones, y que vuelve, que hay nueva temporada de Epidemia Ultra en febrero, pero bueno, eso ya iremos contando. Pero quería contarte, Franco, que estuve comiendo menos hamburguesillas en un restaurante aquí en Berlín con Ramiro, con José, con Nahuel y con David. Y me encantó, porque mira, yo José, Me encantó a José porque le yo no conozco. fui. Ok. Eso, entonces, no, porque mira, no se conocían entre ellos. Yo Ajá. sí, yo conocía a José y a Nahuel en persona. Pero David pensé que le conocía y no, simplemente le he visto tantas veces en Instagram o hablando y tal. Y Ramiro es muy gracioso porque es tan profi, el tipo de lo suyo, que le hicimos una foto y parecía que era el avatar de inteligencia que se había creado por inteligencia artificial. O sea, es tremendo. Y José no nos defraudó y obviamente sacó el tema de Merkel, obvio. Nahuel vino como campeón del mundo a pasarnos el campeonato ahí, pues contarnos su experiencia de ver ganar a Argentina. ¿Cantó, muchachos, o no? Cantó muchachos. Y David le dimos la bienvenida porque se acaba de mudar a Berlín con su pareja. Así que estuvimos 3 horas, dale que te dale, personas que no se conocen, ¿no? Sí, hablamos un montón. Y la verdad es que no hablamos tanto de política, hablamos un montón de trabajo, de ser migrante en Alemania. No, me encantó. Nos tomamos varias cervecitas y nos despedimos esperando que haya próxima vez y que puedas estar, Franco. La próxima vez podrían avisar, ¿no? Sí, avisaremos, como esta vez. ¿No? Con tiempo, Como digo. como Porque esta vez. vivo un poquito lejos, ¿viste? Ujú. Sí, No sé pero bueno. si te enteraste. Cuando me te, mudé. te llama la Freie Universität, bien que vienes. En 2017 me mudé, Raúl. Y todavía te pensás 2000. que estoy a la vuelta de tu casa. Raúl, Bueno, Franco. vamos llegando al final de este primer episodio del Tercer Voto 2023. ¿Te queda algo por decir o vas a callar para siempre? No, me alegra de volver y estoy muy contento de haber charlado contigo un rato. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Sumate al Discord, te dejamos el link acá en la descripción. Seguinos en Twitter, seguinos en Instagram, seguinos en Twitch, que hace bastante que no hacemos. Y seguinos en TikTok. No, en TikTok. ¿Tenemos TikTok? ¿Hiciste TikTok? Todavía no me ha dado tiempo.
Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene en otro episodio del Tercer Voto, Política Alemana en Español, una producción de Rombo Podcast. No te olvides, podés apoyarnos en patreon.com/Rombo Podcast para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl. Dime, Franco. ¿Es Pedri el nuevo Messi? No, Pedri es el nuevo Pedri. Y pero te pone Messi, contento. Messi no hay ninguno. Mira, yo soy muy de Gavi. De hecho, voy a ir a ver el clásico, el Barça-Madrid, el 19 de marzo, al Camp Nou. Y me voy a poner, Florencia me regaló por Reyes la camiseta de este año del Barça, y me voy a poner el nombre de Gavi detrás. Chao, Raúl. Chao.